Hola, bienvenidos a este análisis donde nos vamos a sumergir en un viaje fascinante, un viaje por algo que usamos todos los días pero que a menudo pasa desapercibido, el nacimiento, el crecimiento y sí, la inevitable jubilación de las herramientas para desarrolladores. Porque, pensadlo bien, es un ciclo casi biológico, ¿verdad? Nacen de modelos súper abstractos, escalan hasta convertirse en monstruos de infraestructura y luego toca enfrentarse a un declive bastante caótico. Vamos a verlo. Para darle sentido a todo esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos viendo el ciclo de vida de las herramientas en general, luego pasaremos al diseño de lenguajes con metamodelos, el escalado mediante ingeniería de plataformas y cómo gestionar la carga cognitiva. Después entraremos en terreno pantanoso con el declive de las herramientas heredadas para cerrar con el círculo de la vida del ecosistema. Básicamente vamos a ir desde la teoría más abstracta hasta la cruda realidad de retirar software que ya nadie quiere mantener. Arrancamos con la primera parte. El ciclo de vida de las herramientas para desarrolladores, desde los modelos abstractos hasta su jubilación. Y es que, para entender cómo logramos gestionar esta locura de complejidad que es la ingeniería de software moderna, tenemos que empezar a ver estas herramientas como si fueran un ecosistema vivo. Nacen, evolucionan, se adaptan a nosotros y al final del día decaen. Lo que nos lleva al punto número 2, el diseño de lenguajes con metamodelos, o lo que es lo mismo, el nacimiento de la estructura. Porque todo, absolutamente todo, tiene que empezar en algún sitio, en su nivel más básico. La génesis del diseño usando el metamodelado gráfico de Metacase. Fijaos, antes de que una herramienta exista en la pantalla, hay que establecer sus reglas del juego. Y aquí es donde entra en escena una cosa llamada GOPR. Son las siglas en inglés de grafo, objeto, propiedad, relación y rol. Funciona un poco así. Primero defines el grafo, que viene a ser el tipo de lenguaje que vas a usar. Luego metes los objetos, que son los ladrillos de construcción. Después usas las relaciones y los roles para conectar esos ladrillos y finalmente les das sus propiedades. Es literalmente como armar el ADN de cualquier herramienta de diseño. Y lo realmente chulo es ver cómo ese ADN cobra vida. Si miramos este metamodelo de un diagrama de flujo de datos clásico, vemos que el supertipo abstract, que suena muy teórico, en realidad sirve de pegamento para unir cosas como external, store y process. Les da una base común, como un nombre o una descripción. Al hacer esto desde el principio, nos ahorramos muchísimos dolores de cabeza luego. Nada de ambigüedades. Estamos creando un lenguaje donde cada pieza sabe perfectamente quién es y cómo tiene que hablar con las demás. Pero claro, ningún lenguaje existe aislado, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone interesante a nivel macro. Este diagrama ilustra cómo un proceso puede abrirse y convertirse de repente en todo un nuevo diagrama de flujo de datos, o incluso explotar en un gráfico de estructura completo. Es una genialidad para mapear sistemas gigantescos de forma lógica. Básicamente creamos cajas dentro de cajas que la mente humana puede entender. Aunque, ya tenemos la herramienta diseñada en papel. ¿Qué hacemos ahora? Pues toca llevarla al mundo real. Pasamos a la tercera parte, el escalado mediante ingeniería de plataformas, la gran fase de crecimiento. Una vez que tu herramienta es perfecta sobre el papel, tienes que hacer que miles de ingenieros la usen a la vez sin que todo explate. Aquí dejamos atrás el diseño de pizarra y entramos en el territorio de la infraestructura en la nube, con estrategias como las que marca Google Cloud. Y aquí hay que tener muy clara una distinción clave, porque las palabras a veces se confunden. Cuando las empresas pegan el estirón, la cultura DevOps por sí sola se queda corta. DevOps es la meta, ¿vale? Es la mentalidad, el trabajo en equipo, la responsabilidad compartida. Pero la ingeniería de plataformas es el vehículo que te lleva hasta allí. Es la disciplina que se arremanga y crea plataformas reales de autoservicio para que DevOps funcione a gran escala. El auténtico motor de todo esto es lo que llamamos IDP, o Plataforma Interna para Desarrolladores. La idea es brillante. Tratas tu infraestructura como si fuera un producto en sí mismo. Así, el equipo de plataforma se encarga de ocultar todas esas tareas horribles y repetitivas de redes o contenedores bajo una capa sencilla de autoservicio. Y los desarrolladores, pues a lo suyo. Pueden centrarse al 100% en picar código sin tener que volverse expertos en Kubernetes de la noche a la mañana. Entramos en la cuarta sección, la gestión de la carga cognitiva del desarrollador, o básicamente, saber cuándo es el momento de escalar. Porque, montar una de estas plataformas internas es un proyecto titánico, y seamos sinceros, no hace falta tenerla el día 1. Pero se vuelve absolutamente vital cuando la fricción en la empresa llega a un límite insoportable. Y ojo, porque los síntomas son clarísimos, como muestra esta tabla. ¿Los desarrolladores se pasan la mitad del día peleando con la infraestructura en lugar de creando funciones nuevas? Alerta roja, alta carga cognitiva. Cada equipo despliega con sus propias reglas y auditar la seguridad es una pesadilla. Prácticas inconsistentes. ¿Tardáis días enteros en montar un entorno de pruebas? Aprovisionamiento lento. Cuando empieza a pasar todo esto, necesitas una IDP urgentemente. Si no, la tan prometida velocidad de DevOps se queda en nada.
Sin embargo, solucionar un problema casi siempre crea otro distinto. Imagina que todo sale genial, escalas tus herramientas de manera increíble por toda la empresa y se convierten en el estándar absoluto. La pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando, con el paso de los años, esas herramientas tan enraizadas empiezan a quedarse atrás y se vuelven irremediablemente obsoletas? Llegamos así al punto 5, el declive de las herramientas heredadas, o lo que viene a ser la desordenada y compleja realidad de la jubilación del software. Para entender lo doloroso que puede ser esto, no hay nada mejor que un caso real, el debate que hubo en las listas de correo de PHP sobre qué hacer con Peer, un gestor de paquetes que en su día fue la absoluta estrella del ecosistema. La mecha se encendió cuando el desarrollador James Titcomb dijo en voz alta lo que muchos pensaban. Propuso oficialmente depreciar Peer y empezar a recomendar Composer como el nuevo estándar. Y bueno, la que se armó. Lo que sobre el papel era un simple trámite técnico se transformó en un debate encarnizado. De repente, ya no hablaban de código, sino de quién mandaba, de la historia del proyecto y de quién tenía el poder sobre este software heredado. Y la verdad es que, si miramos el calendario, la caída era más que evidente. Fijaos en esta cronología. La última propuesta real y útil se hizo en 2013. A partir de ahí, el vacío absoluto. Solo hubo un par de aprobaciones de paquetes rarísimos y sin sentido en 2016 y 2019. Prácticamente el proyecto llevaba casi una década siendo un zombie informático, sin pulso alguno. Mantener software zombie tiene unas consecuencias bastante feas, y aquí están los síntomas. El comité que se suponía que debía gobernar Peer llevaba caducado desde 2009. El blog oficial llevaba años criando polvo. Los canales de terceros estaban desaparecidos casi todos. Y lo peor de todo, como nadie vigilaba nada, el sistema de propuestas se llenó de spam de casinos online. Literalmente era como un edificio abandonado y lleno de grafitis en el mundo digital. Para intentar poner orden, Pierre, uno de los desarrolladores del núcleo, propuso este plan de cierre de 4 pasos. Porque claro, no puedes apagar los servidores de golpe y romper miles de webs antiguas por el camino. Hay que tener tacto. Primero, avisar a los pocos mantenedores vivos. Luego, bloquear cualquier subida nueva. Poner un aviso gigante en la web de que el cierre es inminente. Y por último, congelar todo en páginas estáticas. Básicamente son los trámites burocráticos para darle un final digno al software. Y esto nos lleva a la sección 6, el final de nuestro viaje, el círculo de la vida del ecosistema, donde la gobernanza choca con la finalidad. Si algo nos enseña toda esta historia, es que el mayor reto de crear herramientas para desarrolladores no es la arquitectura técnica inicial. No, el verdadero reto es cómo desenredar la política de la tecnología cuando toca echar el cierre. Esta cita de Derek Rezans resume el dilema a la perfección. Él decía que la única salida era desvincular el proyecto por completo del núcleo de PHP, sacarlo del dominio principal y soltar amarras. Y tiene toda la razón. En el mundo del código abierto, a veces la única forma de jubilar un proyecto hiperarraigado es cortando los lazos institucionales de cuajo. Solo así puedes dejar que algo que ya es obsoleto pase a la historia en paz. Así que, para terminar, quiero dejar una pregunta en el aire. Hemos visto todo el viaje, desde la elegante teoría de los metamodelos, pasando por el crecimiento salvaje con las plataformas internas, hasta el doloroso funeral burocrático de un gestor de paquetes. Sabiendo que, pase lo que pase, toda herramienta técnica acabará quedándose obsoleta algún día, ¿cómo deberíamos diseñar nuestras arquitecturas hoy para asegurarnos de que el día de mañana su retirada sea elegante y sin traumas? Ahí lo dejo. Una buena ingeniería no es solo saber cómo encender las máquinas a lo grande, sino tener el talento para saber cómo apagarlas. Con esto terminamos nuestro análisis. Hasta la próxima.